Asimismo, hermanos, los voy a invitar en Mateo 7:21 al 23. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre y está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Con esa misma unción que se siente y todo, ¿se pueden sentar, hermanos? Me voy a bajar para que las pedradas estén más de cerca, hermanos. Dios hablaba mucho a mi vida a través de esta palabra, taladraba mucho mi corazón. Si le quieren poner un tema, si los que están escribiendo, es diferencia entre un cristiano y un hijo de Dios. Pero, ¿qué significa la palabra cristiano? Y vamos a participar ahora. Pastor, en pocas palabras, ¿qué significa un cristiano? Seguidor de Cristo. Pastora Cari. ¿La misma pregunta? Sí, es un seguidor de Cristo, alguien que sigue sus pisadas, que hace lo mismo porque Él es el ejemplo de nosotros los cristianos. Es que tengo el mismo, ese bueno, alguien que busca ser como Jesús. Pues alguien que decide seguir a Cristo. William, yo te veo con cara de que me quieres contestar. Alguien que decide seguir a Cristo. Un cristiano es alguien que decide seguir a Cristo. Si de repente se ve que me tuerzo el pie o algo, no estoy acostumbrada a predicar con tacones, hermanos, para que no se rían de mí. Un cristiano en estos momentos ha sido algo manchado. Un cristiano es algo que ahorita se usa como etiqueta, y el día de hoy voy a hablar de ese cristiano. Un cristiano pertenece a la religión de Cristo, cree en Dios, profesa la fe de Cristo, hermano o prójimo, persona que se convierta a la religión cristiana y se bautizó siendo adulto o viejo, y un seguidor de Cristo. Y había algo que me impresionaba, porque en la Biblia cristiano solamente se menciona 3 veces. Si se lo quieren dejar de tarea y buscarla, está en Hechos 26-28, Primera de Pedro 4:16 y Hechos 11:26. Entonces, prácticamente cristiano ahorita, ¿qué nos dice? Que es pertenecer, que es creer, alguien que se bautiza, un seguidor, y se le conoce como hermano o prójimo, porque es lo primero que dicen: ese es hermano, en cuanto dicen de un cristiano. Pero entonces, ¿qué significa la palabra hijo de Dios? Hermana Carla. Aquellos que han reconocido al Señor como pues su Padre, los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, ese es un hijo nacido de...
En breve. Solo 2 palabras. Ser un hijo es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es ser hijo de Dios? Ser hijo de Dios, según la palabra, dice que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Hijo es aquel que le acepta en su corazón y nace de nuevo. Ya me ganó un punto el hermano. La palabra hijo de Dios también se le conoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el que vino. Pero también se refiere a nosotros, como lo dijo el hermano Mario. En Jeremías 1, 12, 13. Y me dijo Jehová: no es esta, a ver. Es Juan, me equivoqué. Dije, esto yo no lo leí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si estamos diciendo que un cristiano cree en Dios y un hijo de Dios cree en Dios, entonces ¿cuál es la diferencia? Si los dos creen. No solo basta en creer en Dios para ser llamado hijo de Dios. En Primera de Juan 2, del 4 al 6. En Nueva Traducción Viviente sí está. Cuatro al 6. Dice: si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús. ¿Y aquí cuál entra la diferencia? En el cristiano cree en Dios, pero no obedece a Dios. Un hijo de Dios cree en Dios y obedece a Dios, que es una diferencia. Y como lo decía nuestro hermano Mario, diferencia entre cristiano e hijo de Dios: un hijo de Dios nace de nuevo. En Juan 1, del 12 al 13, que es lo mismo, dice, no, nada más que la quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero en el 13 dice: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios.
Pero nacer de nuevo no solamente significa hacer una cuenta nueva, porque es lo que siempre hemos sabido, el nacer de nuevo, que es entregarle todo a Dios para ser una criatura nueva y ser alguien nuevo, porque le entregamos todo a Dios. Nacer de nuevo, por eso dice, por medio de un nacimiento que proviene de Dios. En Juan 3:3 dice, y aquí vemos la historia de Nicodemo, cuando Jesús le dijo, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Entonces, no solamente tenemos que nacer como criaturas nuevas. Dice, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. En cuanto nosotros nacemos de nuevo y entregamos todo, en automático nace nuestra vida espiritual. En automático tenemos ese espíritu humano que nos conecta directamente con el Espíritu Santo y lo podemos escuchar gracias a eso. Y un cristiano no nace de nuevo. ¿Por qué no nace de nuevo un cristiano? Porque es un seguidor, porque solamente cree y porque no quiere soltar nada. No quiere soltar sus cargas, quiere seguir viviendo la vida light. Por eso es un cristiano de etiqueta, nada más. Y al no nacer de nuevo, al no entregar todo, en automático no nace espiritualmente. Si no entrega todo, ¿para qué Dios le va a entregar un nacimiento que proviene de Él si Él no quiere nada en automático con Él? Nacer de nuevo significa que vas a tener una vida espiritual, que vas a poder tener una comunión con Dios, que vas a poder escucharlo. Y ese es el segundo punto, sabe escuchar la voz de Dios, porque en cuanto se le es entregado ese nacimiento del Espíritu Santo, en automático sabes identificar cuál es la voz de Dios y cuál no es la voz de Dios. Si se supone que eres un hijo de Dios y entregas todo, Dios te va a usar de tal manera y aprendes a escuchar y a diferenciar. Mientras que un cristiano no escucha la voz de Dios. Un cristiano simplemente se queda sentado. Muchas veces hay ministraciones tan fuertes, hay palabras tan fuertes, y tú ves a un cristiano simplemente sentado, un cristiano que no levanta sus manos y un cristiano que simplemente no recibe. Por eso no escucha la voz de Dios, porque no sabe diferenciar cuál es la voz de Dios. Si no ha nacido de nuevo, ¿cómo va a escuchar la voz de Dios? No va a aprender cuál es su voz. Y me encantan todos estos puntos porque todo se conecta. Un hijo de Dios obedece. Y una de las cosas que me gustaba en Hebreos 5:8 dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Y en Filipenses 2:8 dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz
como morían los criminales. Si Jesús obedecía y aprendió a obedecer, ¿por qué un cristiano no aprende a obedecer? Si Jesús lo hizo, aprendió y obedeció en todo momento. La obediencia de Jesús le dio autoridad, fue causa de su resurrección. Dios no va a levantar a alguien que sea desobediente. Por eso un cristiano no obedece. ¿Por qué no obedece? Y se repite todo: si no es criatura nueva, no escucha a Dios. Y si no escucha a Dios, ¿qué va a obedecer si no lo escucha? No va a obedecer nada. Mientras que un hijo de Dios, en la intimidad, en todo momento, Dios le va a indicar cosas y va a saber diferenciar la voz y va a obedecer de lo que se dice. Va a obedecer en todo momento, que si son visiones, que si son sueños, tiene que obedecer y cumplir. Y si llega con un cristiano a decirle sus sueños para salvar a su vida y el cristiano no quiere hacer nada, tú ya cumpliste con obedecer. Le toca al cristiano saber, porque un desobediente Dios jamás lo va a levantar. Tú tienes que obedecer y cumplir en todo momento lo que Dios te da, tanto en las escrituras como en las oraciones. Un hijo de Dios tiene una relación con Dios. ¿Cómo es tener una relación con Dios? Estar orando, estar leyendo, estar adorando. Pero no simplemente es orar de buenos días, buenas tardes, buenas noches, para comer, para todo. Eso no es una relación. Una relación es estar constantemente con Él, en las madrugadas, en las mañanas, pero que sea tú entregándote con todo tu corazón hacia Él. Por eso un cristiano no puede tener una relación. A la hora de que empieza a tener una relación, todo le estorba y prefiere dejarlo. ¿Por qué? Porque no puede, empieza a leer la Biblia y muchas veces no puede, pero es porque no quiere. Muchas veces escucha una canción y le incomoda, pero es porque no quiere. Muchas veces pone una prédica y la quita. ¿Por qué? Porque no quiere, simplemente. Por eso no se puede tener una relación con Dios. Aparte, en una relación con el Padre, porque estamos diciendo que somos hijos de Dios. En una relación con el Padre, Él te guía en todo momento. No puedes crecer por sí solo. Un padre no puede guiar si usted evita la relación con Él. Si nosotros, siendo hijo de Dios, vamos a obedecer lo que Dios nos dice, obviamente también vamos a dejar que nos guíe. Aunque nos duela, aunque nos quite, todo lo que nos vaya a quitar por dentro, vamos a ser moldeados y guiados a través de Él. Y un cristiano, al no tener una relación, no es guiado. ¿Y qué es lo que pasa? Está estancado en el mismo lugar y no puede salir de ahí. En otro punto, en Romanos 8:17, dice: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Un hijo de Dios sufre. Un cristiano no sufre. ¿Y a qué se refiere con que un hijo de Dios sufre? Es un sufrimiento diferente, porque dice también debemos participar de su sufrimiento. Es un sufrimiento espiritual. Es un sufrimiento fuera de, con pruebas diferentes. Mientras que el sufrimiento de un cristiano son por decisiones que él tomó,
por pecados que él cometió, como dice la hermana Carla, por decisiones carnales. Es un sufrimiento carnal. Muchas veces un cristiano simplemente quiere las bendiciones de Dios y estar sentado en una silla y engordando porque nada más recibe, y es lo único que quiere ser. Pero llega el sufrimiento, llega la prueba, y es el primero en alejarse porque no quiere cambiar, porque no quiere sufrir y prefiere retirarse para no sufrir. Pero un sufrimiento de un hijo de Dios es espiritual. Un sufrimiento es diferente porque no es por tus decisiones. Un hijo de Dios jamás se rinde ante el sufrimiento. Por más pruebas, por más apuñaladas, por más de todo lo que está pasando, un hijo de Dios jamás se aleja durante el sufrimiento, durante el desierto. ¿Por qué? Porque nace de nuevo, porque sabe escuchar la voz de Dios, porque obedece y porque tiene una relación con Dios. Y aún en medio del sufrimiento, Dios va a estar ahí, aferrado. Mientras que un cristiano va a pasar su sufrimiento carnal y de ahí no va a salir. Simplemente va a ser algo carnal por sus decisiones, por todo. Y esa es la diferencia entre un sufrimiento cristiano y un sufrimiento de un hijo de Dios. También un hijo de Dios es un adorador. Un hijo de Dios es aquel que entrega todo con su corazón, sin importar nada. Sin importar si está en medio del sufrimiento, sin importar si está en medio del desierto, Él lo entrega todo. En todo momento Él lo entrega. Porque dice que a Dios le gusta que le adoren en espíritu y en verdad. La verdadera adoración es el resultado de la intimidad que tienes con Dios. ¿Y por qué un cristiano no es un adorador de Dios? Porque no tiene intimidad con el Espíritu Santo, con Dios. Por eso un adorador puede sentir cómo cambia la atmósfera con una canción, con una prédica, con una palabra. Puede sentir ese cambio de atmósfera porque es un adorador. Una de las cosas que a mí más me gusta es escuchar música. Es una de las cosas que más me apasiona. Y yo veía una gran diferencia entre la música mundana y la música cristiana. Tú puedes sentir los instrumentos en tu interior, puedes sentir la batería en tu estómago, el bajo en tu corazón, la guitarra que te electrifica todo. Pero hay una diferencia, porque cuando tienes una intimidad con Dios, en cuanto tú escuchas que Dios te está hablando a través de una canción, sientes cómo hay una conexión directamente con el Espíritu Santo. Mientras que en una canción mundana puedes sentir todo eso en el cuerpo, pero al fin de cuentas no llena nada. No hay nada ahí, solamente es el deseo carnal y ya, es lo único. Mientras que una canción de adoración, de alabanza, no solamente es danzar por danzar, es porque estás danzando en espíritu y en verdad,
porque estás cantando en espíritu y en verdad. Yo una de las cosas que le he enseñado a mi grupo de danza es que no simplemente dancen por danzar, porque se quieran ver bonitas y ya. Digo, de eso nada sirve. Si no vas a tener una comunión con Dios, no va a servir de nada que tú dances aquí. Tú puedes ver a un hermano danzando, gritando y todo, pero algo que decía la hermana Marlene en su testimonio es que aunque por fuera seamos una cosa, en el interior somos otra, y Dios todo eso lo ve. Aunque uno se ponga una máscara para los demás, Dios va a saber su interior. Así que tienes que aprender a ser un adorador, porque muchas veces yo que estoy allá arriba veo a muchos hermanos que ni siquiera aplauden. Yo sé que algunos están tal vez mayores de edad y todo, pero ni siquiera aplaudir. En realidad no hay libertad en sus corazones, a tal punto que no adoren con todo el corazón. Yo veo conciertos y lo único que yo veo es que están grabando, y yo digo, ¿cómo no están en ese momento con intimidad a Dios? Entonces van a ver al artista y no realmente van a tener una comunión con Dios. Digo, ¿cómo es posible que se ha descuidado el adorar a Dios? ¿Cómo es posible que se ha descuidado todo eso? Dios nos ha bendecido con pies, con manos, con voz. ¿Y cómo es posible que no podemos adorarle en espíritu y en verdad con eso? Y muchas veces incluso no solamente es en la alabanza, en la oración. La adoración es: Señor, te amo, Señor, eres glorioso, gracias Padre por todo. Pero hasta la oración muchas veces las tomamos como un juego y ni siquiera orar podemos. Igual está aquí la oración para que haya un cambio de atmósfera los domingos. ¿Y qué es lo que ven mis ojos? Ni siquiera 10 minutos les puede tomar orar. ¿Qué pasa afuera? Están aquí con los ojos abiertos, no pueden orar 10 minutos. ¿Eso qué me quiere decir? Que ni siquiera oran en sus casas. ¿Cómo hemos descuidado eso? ¿Cómo no podemos ser unos adoradores de todo corazón? La adoración es lo primero que nos conecta con el Espíritu Santo. La adoración es lo primero que prepara nuestro corazón, y no debemos de descuidar eso. Debemos de aprender a ser unos adoradores verdaderos, unos adoradores que por más que hayan recibido una noticia mala, que por más que al día anterior fueron al gym y que les duele todo, no importa, estar ahí adorando a Dios en todo momento. Yo me acuerdo que muchas veces aquí en mi grupo de danza, muchas veces me decían: no voy a danzar porque me duele la cabeza. Y yo me acuerdo, y no es para hacerme mayor ni nada de eso, pero conmigo había un desgaste espiritual y físico, que a mí no solamente me dolía la cabeza, me dolía todo. Pero lo que yo hacía era ungirme totalmente y decirle a Dios: sé tú, úsame, porque yo te quiero adorar con todo el corazón, sin importar mi sufrimiento físico, y que lo espiritual tú lo arregles, Señor, para que yo te pueda adorar totalmente con todo el corazón. Por eso un hijo de Dios tiene que ser un adorador, porque lo hace con todo el corazón. Mientras que un cristiano simplemente canta y a veces ni siquiera entiende lo que está cantando. Ora y ni siquiera entiende lo que está orando. Dice: gracias Padre, Cristo te amo, y ni siquiera lo ama. ¿Y por qué? Porque no nace de nuevo, porque no escucha la voz de Dios, porque no obedece, porque no tiene una relación.
y porque su sufrimiento es carnal. Por eso es una gran diferencia de un cristiano de etiqueta y de un hijo de Dios. Y mi último punto que tengo, les dije que las pedradas iban a estar aquí de más cerquitas. Un hijo de Dios es un escogido, es un elegido. En Mateo 22:14 dice: pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Por qué? Porque pocos son los que son hijos de Dios, porque pocos son los que deciden tener realmente esa relación con Dios, realmente tomarse el papel de cristiano, el cristiano verdadero, realmente tomarse ese y no simplemente ser un cristiano de etiqueta. Un hijo de Dios sigue su destino porque deja guiarse por Dios, mientras que un cristiano en cualquier momento, si quiere se puede ir y si quiere vuelve, pero como no está siendo guiando, se desvía en automático de su destino. Por eso fácilmente se puede ir, fácilmente puede regresar después, tiene un problema y se va. Ya le miraron feo y se va, no lo saludaron y se va. Y un hijo de Dios, que es un escogido, por más feo que le haga, un hijo de Dios va a entender. Y un hijo de Dios va a seguir su destino. Porque es escogido, porque se deja guiar en todo momento, porque nació de nuevo, porque sabe escuchar la voz de Dios, porque obedece, porque tiene una relación, porque es un adorador y porque sufre con Él. Sabe cuál es el sufrimiento que está ahí con Él. Y por más que esté eso, no se va, se queda, permanece y sigue de pie, obedeciendo, aunque su corazón esté lastimado, sigue ahí. ¿Por qué? Porque al tener su corazón lastimado, como sabe que es un hijo de Dios y está con Dios, ¿a quién se lo entrega? A Él. Porque está siendo guiado, está siendo moldeado por Él. Que si tiene algún problema financiero, no tiene dudas, no tiene nada. ¿Por qué? Porque se lo entrega a Él, porque es un hijo de Dios. Por eso nada le estorba. Aunque en el secreto está llorando con Dios. Y es una gran diferencia de un cristiano. Porque un cristiano muchas veces se queda en su cama llorando hasta tantas horas de la noche, pero no sirvió de nada porque al siguiente día amaneció igual. ¿Por qué? Porque no entregó, no habló con Dios, no hizo nada. Mientras que un hijo de Dios, llorando en su cama, clamaba a Dios y le entregaba todo. Decía: Señor, moldéame aunque esto me duela, sígueme guiando. Aunque yo no sienta que pueda con esto, Señor, yo sé por qué es, sígueme guiando. Sígueme moldeando aunque me duela, aunque me quebres, aunque me quemes otra vez. Un hijo de Dios permanece. Un hijo de Dios está ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un hijo de Dios? Un cristiano simplemente cree y tiene la etiqueta.
es lo único, que no quiere cambiar, que no quiere hacer nada, mientras que un hijo de Dios se pone la camiseta y está firme en todo. Y vuelvo a leer Mateo 7, del 21 al 23, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quieres ser tú? ¿Un cristiano o un hijo de Dios? Porque puedes cambiar. Un cristiano obviamente se puede pasar a ser un hijo de Dios, pero es tu decisión. Dios ya está con los brazos abiertos esperando todo eso, esperando tu oración, esperando todo. ¿Quieres ser un cristiano que le diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad? Un hijo de Dios que en todo momento Dios va a estar con él, con ustedes. Yo los invito que aquel que quiera ser un hijo de Dios o quiera reconciliar esa relación que tenía con Dios hacia el frente. Yo creo que es momento de aprender a escuchar su voz, de obedecer y de convertirnos unos hijos de Dios, de usar este altar y ser un adorador realmente. Yo los invito a que pasen en este altar y se dejen sumergir bajo la gloria de Dios, sin importar qué pase. No importa si se desmaquilla, no importa qué pase. Si usted realmente quiere ser un adorador, quiere ser un hijo de Dios, pase al frente para tener esa reconciliación nueva